Quien haya pasado por el popular puente de la Torrassa, también conocido como Pont d'en Jordà o del metro, de Hospitalet de Llobregat, ya sea por encima o por debajo, viajando en tren entre Sants y Hospitalet, seguro que no les será extraño un prominente agujero que hay en el talud a unos 7 metros de la base del puente. Este agujero, pese a ser bastante grande, tampoco llama demasiado la atención de cualquiera, dado que al estar en la pared arcillosa no deja de ser más que uno entre tantos socavones que se producen debido a la erosión del blando resalte que separa el barrio de la Torrassa de las vías del tren. Sin embargo, este agujero tiene más miga de la que parece, porque ahí donde lo ve, durante muchísimos años medio enrunado, lleno de basura, de hierbajos, y hoy cementado y pintarrajeado, su historia se remonta nada más y nada menos que a la época de los iberos. Conocido como el Silo de la Torrassa, la Sitja de la Torrassa en catalán, es el ejemplo más flagrante de la tremenda historia que se esconde en el subsuelo de Hospitalet y de la dejadez más absoluta del patrimonio de la ciudad por parte de su ayuntamiento. Aunque el bestial desarrollo urbano haga pensar lo contrario, el subsuelo de Hospitalet esconde una gran cantidad de sorpresas arqueológicas que conocemos de forma parcial por los pocos restos que se han escapado al telón de silencio y cemento que, durante el último siglo, ha extendido impunemente el urbanismo especulativo sobre la ciudad. Y uno de estos pocos restos corresponden al Silo de la Torrassa, granero subterráneo de forma esférica que, gracias a los numerosos restos de cerámica encontrada en su interior, se sabe que es anterior al año 450 a.C., un excepcional hallazgo arqueológico que, contrariamente a lo que se pudiera pensar, no ha recibido el más mínimo cuidado ni protección de ninguna administración. De ninguna. De hecho, que veamos la mitad de un agujero en la actualidad es la prueba de ello, ya que la parte que falta simplemente se ha ido con la erosión del talud. La historia de este silo arranca de un tiempo en que nada es como lo vemos hoy en día. Para empezar, hemos de imaginarnos un ondulado paisaje rural en el que el delta del Llobregat simplemente no existía, y en el que el mar llegaba a la altura de la actual carretera de Santa Eulàlia. No obstante, en el espacio que quedaba entre el talud cuaternario y la montaña de Montjuïc, el lugar que ocupa en la actualidad el barrio de Santa Eulàlia, existía una amplia bahía que los arqueólogos especulan que era utilizada como puerto comercial de los poblados iberos que había en el territorio. De esta forma, se cree que nuestro silo, excavado en la roja arcilla del resalte y con inmejorables vistas a la bahía, durante el siglo IV a.C. era utilizado por los iberos de Montjuïc como lugar de almacenaje temporal del grano que iba y venía a través del fondeadero. La llegada de los romanos y el encenagamiento del puerto por el avance del delta hicieron que los iberos de la zona cambiasen sus costumbres, y lo que en principio era un almacén comercial se convirtiera en un silo dependiente de una explotación agrícola romana. Explotación que se cree que bien pudiera ser la villa que se sabe se encuentra, aunque no se haya descubierto todavía, en el subsuelo de los alrededores de la ermita de Santa Eulàlia de Provenzana, y de la cual formaría parte la conocida Medusa de Hospitalet. La proximidad del silo a la vía Augusta, la actual carretera de Santa Eulàlia, y la corta distancia a la ubicación de la villa, menos de 1 kilómetro, así parecen confirmarlo. Sea como sea, el Silo de la Torrassa se siguió utilizando como tal hasta principios del siglo IV después de Cristo, cayendo a partir de entonces en el olvido más absoluto. El devenir de los siglos hizo que, de un paisaje agrícola cercano a Barcelona, en que el castillo de Bellvís era el principal vigía, se pasara a un entorno urbano totalmente humanizado. En este sentido, durante abril de 1934 se efectuó la excavación arqueológica que dio con el silo y con su contenido, consistente en fragmentos de cerámica de varios tipos y épocas que fueron depositados en el Museo de Historia de Barcelona. La verdad es que se desconoce el motivo de dicha excavación, pero es posible que estuviera relacionada con la construcción del cercano puente de la Torrassa, el cual fue inaugurado el 7 de abril de 1935. Sea como fuere, allí quedaron depositados, e ignorados pertinentemente. Pasada la Guerra Civil, a principios de los años 40, el solar donde estaba aquella excavación arqueológica fue adquirido por la empresa SAS, dedicada a fabricar piezas en hormigón para la construcción, que acabó por cubrirlo de cemento para dar un uso comercial al espacio resultante. Los tiempos habían cambiado y bastante problemas había para sobrevivir en el día a día de un barrio en pleno crecimiento como para pensar en esas zarandajas. Del yacimiento, una vez más, nunca más se supo. No fue hasta principios de los 80 en que, gracias a la reestructuración del Fondo Arqueológico del Museo de Historia de Barcelona y su uso en la tesis El poblamiento del curso inferior del Llobregat en época ibérica y romana, de Josep María Solías, en 1990, que se reconocerá la excepcional importancia histórica del yacimiento del Silo de la Torrassa para entender el poblamiento antiguo de Hospitalet y el Llano de Barcelona.
Sea como fuere, este yacimiento, que en octubre de 2020 fue excavado con motivo de las obras de estabilización del talud por parte de Adif, y del cual se sabe que salió algo, pero no se ha dado a conocer el qué, pese a ser conocido por la administración local, no está protegido de ninguna forma. Hecho gravísimo, tanto más que el antiguo propietario de la empresa de construcción donó el solar al ayuntamiento y a día de hoy es propiedad municipal. En definitiva, un patrimonio arqueológico de incalculable valor para la ciudad ha sido durante decenios olvidado por todas las administraciones, acabando por ser tapado, cementado y vandalizado, aumentando aún más si cabe el total desprecio hacia las raíces históricas y culturales de la ciudad. Esperemos que las demandas del vecindario de La Torrasa de que el solar se convierta en una zona verde para el barrio, con un especial interés arqueológico, ya no solo por la posibilidad de que aparezcan más silos como este, usualmente aparecían agrupados, sino por su cercanía al castillo medieval de Bellvís, permita que la ciudad de Hospitalet ponga en valor este singular testimonio de su pasado histórico. Un pasado histórico rico y complejo que, hasta hace bien poco, se le ha negado categóricamente. ¿Quién dijo que Hospitalet no tenía historia?